Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad tengo el placer de hablarles del más reciente álbum de estudio de la banda sueca de música oscura Katatonia. El disco se llama City Burials y fue publicado el pasado 24 de abril a través del sello Peace Vile Records, que creo que es el sello discográfico en el que han estado toda su carrera, si mal no estoy. El disco consta de 11 canciones y tiene un total de 49 minutos. Y si tenemos en cuenta un cover que viene en algunas versiones, por lo menos en las versiones digitales al final, pues serían entonces 12 canciones y el disco se extendería a 52 minutos. La banda, liderada por Jonas Renkse y Anders Nyström, publican entonces su 11º trabajo ya. Vienen trabajando desde principios de los 90. Katatonia es una de esas bandas con una discografía impecable. Todos y cada uno de sus discos a lo largo de toda su carrera son de excelente calidad y tienen algo interesante todos que mostrar. Nunca a mi juicio han sacado un disco malo, y no solo eso, sino que todos ellos han sido de excelente nivel, y ello sin la necesidad de repetirse, porque si hay algo que no ha hecho esta banda a lo largo de su carrera es repetir su fórmula. Muchas bandas podrían decir que también tienen un historial de discos muy buenos, o por lo menos nunca haber publicado en discografías extensas discos malos o regulares o discutibles, pero muchas veces porque dichas bandas sencillamente repiten una fórmula, y claro, son discos todos buenos pero son iguales. Katatonia no. Katatonia en cada uno de sus 10 trabajos anteriores hasta el número 11, ha sacado excelentes trabajos sin la necesidad de repetir fórmulas. Y yo creo que el elemento que ha sido transversal a toda su carrera es precisamente la intención de hacer música oscura, melancólica. Por eso decía en un principio que Katatonia es más bien una banda de música oscura, porque ponerle una etiqueta a esta banda es sencillamente limitarla más allá de lo que en realidad es. Esta banda es mucho más que simplemente una banda de un género u otro. Ha hecho música oscura, ese es el elemento que han traído a lo largo de toda su carrera, pero lo han expresado de diferentes maneras, pasando por muchas etapas, por muchas metamorfosis, pero siempre con la idea de expresar el lado más lúgubre, melancólico, el lado más recóndito y oscuro de la existencia humana, tanto a nivel sonoro como a nivel temático. City Burials viene a confirmar esto, y es un disco fenomenal, es un disco fantástico, pero además es un disco que no necesariamente va, por ejemplo, en la misma vía que venían sus dos anteriores trabajos, sobre todo el anterior, The Fall of Hearts, que venía incorporando muchos elementos progresivos. No, aquí, si bien hay elementos progresivos, empiezan a ser algunas canciones más directas. Las canciones en su interior, las canciones si las tomamos individualmente, no son muy progresivas, no son tan progresivas al menos como en su disco anterior, pero cada canción es tan individual, tiene una identidad tan clara que en el conjunto del disco, mirando al álbum como un todo, el disco sí se hace, ahí sí se hace progresivo. Yo creo que son dos principalmente los elementos clave en el sonido de este álbum: las líneas electrónicas, sintéticas, todos los sonidos hechos con sintetizador, con teclados, que se manifiestan a través de sonidos de cuerdas, pequeños beats electrónicos, pequeños pasajes que van llenando de fondo muchas veces y van cargando de atmósfera el aura de las canciones, de tal modo que si nosotros cogemos las canciones y les quitamos los elementos más rockeros, digamos, o sea, guitarra, bajo, batería, lo que va a quedar debajo es una capa de mucho sintetizador, de mucho sonido atmosférico, con unas texturas acogedoras. O sea, esas capas que se forman debajo de los instrumentos clásicos son sublimes, son barrocas y van cargando de atmósfera cada una de las canciones, de tal manera que hagan que se sientan mucho más oscuras, mucho más melancólicas, mucho más lúgubres que lo que ya de por sí la instrumentación tradicional más la voz de Jonas Renkse es capaz de dar. Y yo creo que el otro elemento es precisamente ese, la voz de Jonas Renkse, pero no solo la voz, sino la forma en la que escribe las líricas de este álbum. Me parece que ese es el otro ingrediente, todo lo que hace Jonas con su voz y el contenido de aquello que canta. La voz de Jonas es impactante,
Es una voz, yo creo que es una de las más cautivantes que hay hoy en día en la escena del rock. Su voz es supremamente cautivante, pero a su vez es muy expresiva y se siente muy vulnerable. De verdad transmite la forma, esas letras poéticas, cargadas de metáforas, pero a la vez, como a pesar de las metáforas, sintiendo que se están refiriendo a aspectos muy específicos de la existencia, y la forma en la que canta aquí Jonas para transmitir ello es fenomenal. Difícilmente uno va a encontrar una voz más adecuada para abordar este tipo de temáticas como la voz de Jonas. Y de hecho, en muchos fragmentos, sobre todo al inicio y al final del disco, en las canciones del inicio y del final, la voz básica de Jonas se va complementando con pequeños dobles. O sea, la voz muchas veces de Jonas se dobla de tal modo que es la voz básica de él la que va cantando y la que va llevando la delantera en cada una de las líneas, pero no obstante muchas veces le hacen arreglos en los que duplican la voz de Jonas, poniéndole a otra pequeña voz de fondo de él, bien sea más grave, bien sea más aguda, pero que llena de textura las líneas vocales de este personaje, que es uno de los vocalistas más expresivos y más transmisivos que yo escuchaba en muchos años. Y en este disco se hace un trabajo increíble, la verdad es emocionante. Decía al principio que aunque las canciones cada una tiene su individualidad, en el contexto del álbum el disco se hace progresivo en la medida en la que las canciones van transformándolo, van presentando distintos parajes, distintos pasajes, van expresando distintas formas de transmitir ese sentimiento melancólico y oscuro. Y para muestra un botón, pensemos en las 3 canciones que abren el disco: Heart Set to Divide, Behind the Blood y Lacquer. La primera canción, Heart Set to Divide, es, digamos, una canción, yo creo que la canción más progresiva por mucho del disco. Por supuesto tiene pasajes atmosféricos, tiene transiciones, tiene líneas de guitarra muy melódicas y muy expresivas, cargadas con mucha ganancia para que se escuche muy atmosférico. Behind the Blood es una canción mucho más directa. La segunda canción es más directa y de hecho el riff principal de la canción es muy heavy metalero, me parece a mí. De hecho, si ustedes quitaran la voz de Jonas, quitaran los sonidos en teclados y dejaran solo la línea de guitarra con la base rítmica, encima de ella podría cantar perfectamente Rob Halford y se sentiría como una canción de heavy metal prácticamente. Claro, la canción tiene algunas transformaciones y tiene la voz de Jonas y los pasajes atmosféricos en teclados que cargan de otro sentimiento al disco y lo hacen a la canción, y lo hacen alejarse completamente de un sentido de heavy metal tradicional, pero la línea básica de guitarra es muy heavy metalera. Y luego está la tercera canción, que es Lacquer, que es nada más de recordándola se me ponen los vellos de punta. Es una de las canciones más hermosas y más expresivas de la carrera de Katatonia. Y esto es decir mucho, porque Katatonia está cargada de canciones muy expresivas. Prácticamente cualquier canción de cualquiera de sus discos en toda su discografía lo ha hecho. Pero Lacquer es una canción que de alguna manera es tan transmisiva. O sea, es una canción a base de teclados. Y es simplemente los teclados y la voz de Jonas. Una voz de Jonas que aquí tiene muchos matices. Adquiere muchas formas en los coros, en los versos. Y las líneas atmosféricas de teclado simplemente van transformándose. De repente son más sintetizadores, de repente aparecen líneas de cuerda, de repente aparece un beat medio electrónico. Y la canción es como introducirse en los pensamientos más recónditos de una persona pasando por una crisis existencial, pero al mismo tiempo canalizando esa crisis a través de notas musicales. Es fenomenal esa canción. Luego, después, desde Lacquer, prácticamente hasta las últimas canciones, creo yo hasta Neon Epitaph, el disco se torna menos guitarrero, las líneas de guitarra desaparecen un poco. Por supuesto en algunas canciones van apareciendo, pero se tornan mucho más sutiles o desaparecen. Aparecen, ya no hay solos, por ejemplo la segunda canción Behind the Block también tenía mucho shred, mucho solo, y no es sino hasta la canción Neon Epitaph que, digamos, el aura más rockera vuelve y aparece de la mano, sobre todo el sonido de las guitarras. Pero antes de Neon Epitaph, que es la 10ª canción,
hay una canción que se llama Lachesis o Lachesis, no tengo ni idea cómo se pronuncia, que es creo que el único pecado del disco. ¿Por qué? Porque es una canción corta, 1 minuto y pedazo, no alcanza los 2 minutos. Y es una canción también basada solo en teclados y en la voz de Jonas, pero es una canción que te deja iniciado. De repente parece que se va a transformar en otra cosa, de repente parece que va a tener mucha construcción y se acaba. Te deja por completo iniciado. Es una canción que prometía mucha más construcción y bueno, uno podría pensar, listo, que sea una canción así, pero que sirva como introducción. Pudo haber servido como introducción a la siguiente canción, de tal manera que la siguiente canción, conectando con esa, pues terminara de desarrollar las ideas que potencialmente aparecían en esa. Me parece que el H6 en ese sentido deja que desear, no porque, o sea, el sonido es muy bueno, la voz de Jonas fenomenal, pero promete una construcción que al final nunca cumple y se corta justo antes del clímax. O sea, cuando se está acabando la canción uno siente que llegará al clímax y se acaba. Entonces es bastante decepcionante, la verdad, frustrante incluso. Ya en Neon Epitaph y la última canción, Untrodden, vuelven un poco las guitarras, vuelven un poco más los solos, vuelven las líneas melódicas a través, digamos, expresadas a través de la guitarra, no solo a través de los sintetizadores y la voz de Jonas. Y bueno, y si tomamos en consideración la última canción, el cover que hacen al final, que sería la canción número 12, que se llama Fighters, pues de hecho es una canción muy pesada también, pero encaja muy bien con la dinámica del disco. Creo que es un buen cierre si la tomamos en consideración. De hecho, a la mitad tiene un pequeño breakdown y al final la canción va cayendo en fade out a medida que va apareciendo y sonando un doble bombo en la base rítmica muy acelerado, muy potente. Entonces el disco tiene un inicio fenomenal. Luego a la mitad, desde Lacker, el disco se orienta un poco más a los sonidos más derivativos, pero sin extraviarse, me parece. Y al final retoman el sonido más directo, más guitarrero. De hecho, pero igual, en la mitad del disco tenemos canciones fenomenales como Vanishers, que tiene el acompañamiento de voces femeninas. Rain tiene unas líneas, sobre todo en el coro en guitarra, unas melodías exquisitas. Y al final hacen un discazo cuyo único pecado para mí es Lachesis. Y de pronto que Jonas no logra, a mi juicio, o sea, eché de menos, mejor dicho, que Jonas le diera más matices a su voz, que hiciera un poquito más de cosas con su voz, no sé, pequeños falsetes, tonos pitch más altos, porque en las primeras canciones lo hace brevemente, sobre todo en Behind the Blood y en Lacker, en unas pocas líneas. Le pudo haber dado un poco más de matices a su voz y hubiera hecho, porque se nota que es capaz, y hubiese hecho, creo que el disco más rico en ese sentido. Al menos las líneas vocales de Jonas hubieran sido más ricas, que ya por sí son fenomenales, hermosas y muy expresivas. Miren, es una pena, es una lástima, casi que es una vergüenza, o debería serlo, para la comunidad rockera, metalera, que esta banda no tenga más reconocimiento, porque creo que ha hecho todo lo necesario para ser una banda de altos alcances. Esta banda merece más reconocimiento, debería tener el mismo que tienen bandas como Mastodon, como Trivium, como Lamb of God, como Gojira, o hablando de una banda de su país, al menos de Suecia, como Opeth, por ejemplo. Han hecho todo, sin necesidad de repetirse, han tenido una carrera impecable, pareja, fenomenal. El único elemento, como les decía al principio, que ha articulado toda la carrera de Katatonia es la oscuridad en su sonido, pero lo han expresado a través de death metal, a través de doom metal, a través de rock gótico, a través de rock progresivo, de muchas formas, y sin embargo no logran cuajar una mayor audiencia. La banda es todavía muy de culto. Yo creo que un pecado puede ser, bueno, no sé si un pecado, pero una de las razones de esto podría ser, y en este disco se nota que a veces la banda carece un poco de tirar ganchos muy directos, o sea, coros muy atrapantes, de tal manera que a veces se hace difícil un poco dejar que el disco te hable, o sea, dejarte envolver y dejarte llevar por el disco, porque es un poquito derivativo, no es tan directo muchas veces, o carece de esos ganchos que atrapen a una escucha promedio de manera inmediata. Hay que prestarle atención y darle muchas escuchas y dejarse llevar para
dejarse envolver por la atmósfera que presenta Katatonia. Sin embargo, yo no sé, esta banda merece muchísimo más. Yo exhorto, así sea 5 personas que hayan visto esta reseña, esas 5 casi que les imploro escuchar este disco y toda la discografía de Katatonia, porque absolutamente toda vale la pena, y de hecho se puede entrar a ella por muchos lados. Si a una persona le gusta la música más oscura, tipo el rock gótico o post-punk, va a encontrar aquí elementos. Si a alguna persona le gusta la música más progresiva, aquí va a encontrar elementos que le agraden. Si a alguna persona le gusta el doom clásico, va a encontrar cosas que le agraden. Incluso a una persona que le guste la música más extrema, el death metal, se deleitaría escuchando sus 2 primeros discos, por ejemplo. En fin, este me pareció un discazo absoluto. Le doy un 9 a City Burials. No le doy el 10 por Lachesis, por esa canción, y en menor medida porque eché un poco de menos los matices que le pudo haber dado más a su voz Jonas, que igual me parece una voz absolutamente cautivante. Mis respetos para Katatonia, que saquen 11 discos y todos de una excelente calidad. Me quito el sombrero, y esta banda merece más atención. Escuchen a Katatonia, por el amor de Dios, y nos vemos la próxima. Pásenla bien, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Hasta luego.